Existen diferentes tipos de muros. En términos funcionales, están los que cumplen una labor estructural y los muros de cerramiento. Y en términos constructivos, hay muros en materiales amorfos, pequeños componentes y semiproductos. El ladrillo es el material de construcción más antiguo. Se han hecho todo tipo de construcciones con este material desde hace más de 10.000 años. Sin embargo, las posibilidades constructivas para muros en pequeños componentes dependen en gran medida del material de las piezas. Por ejemplo, hay ladrillos de concreto, de vidrio y cerámicos, dependiendo de la materia prima disponible en diferentes partes del mundo. Los ladrillos cerámicos son de bajo costo y son comúnmente utilizados en nuestro país. Hay principalmente tres tipos de ladrillos cerámicos: para muros divisorios interiores, para fachadas y para muros estructurales. La distribución y forma de ubicar piezas en una construcción se define como aparejo, y los muros en ladrillo tienen muchas posibilidades de disposición. Debido a su forma rectangular, los ladrillos tienen varias posibilidades de aparejo y se pueden orientar de manera horizontal o vertical. Cuando están puestos en el sentido horizontal, hay dos posiciones posibles para cada pieza de ladrillo: en tizón, con el lado corto a la vista; en soga, con el lado largo a la vista. Asimismo, los ladrillos en soga se pueden organizar en petaca o trabados. De lo contrario, cuando se disponen ladrillos verticalmente, las piezas se pueden poner de canto o de frente. Dependiendo de la posición del ladrillo, es posible construir muros de tres espesores diferentes si se toma como referencia un ladrillo tolete de 24 por 12 por 6 centímetros. Los tres espesores son tabicón, 24 centímetros de espesor; tabique, 12 centímetros de espesor; pandereta, 6 centímetros de espesor. En lugares con estaciones o cambios drásticos de temperatura, se recomienda que los muros en ladrillo sean dobles para garantizar el confort térmico y la estanqueidad de la fachada. En cambio, en las condiciones climáticas del trópico, es admisible tener muros en ladrillo de una sola capa. Para la construcción de muros en ladrillo en Colombia, hay una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta. 1. Juntas de construcción. Primero, se deben prever dilataciones o juntas de construcción. Esto permite variaciones leves en la forma de los ladrillos a causa de los cambios climáticos, ya que en Bogotá hay diferencias de temperatura desde los 10 hasta los 25 grados. Por esta razón, es recomendable tener una junta de 1 centímetro por cada 12 metros de muro continuo. 2. Verificación y almacenamiento. En obra, uno de los momentos más importantes es el de la recepción del material. En este instante, se verifica que los ladrillos estén relativamente libres de imperfecciones. Asimismo, se procura que todas las piezas tengan una tonalidad similar. Luego, se debe tener especial cuidado con el almacenamiento al apilar los ladrillos en traba para evitar caídas. 3. Mortero de pega. En el momento de la construcción del muro, se debe respetar la proporción de la mezcla de la pega, ya que ésta determina la resistencia de la mampostería y su nivel de impermeabilidad. En las obras se observa que la proporción de agua, cemento y arena del mortero de pega es de 3 partes de arena de peña por 1 parte de cemento. El agua es necesaria en la pega para permitir la maleabilidad de la mezcla y que ésta no se deforme excesivamente al recibir el peso de las piezas de ladrillo. De igual manera, para garantizar el escurrimiento del agua, es preferible manejar las juntas a ras o cóncavas en lugar de estriadas. Paso 1. Cimbrada de la primera hilada, forme en seco. Lo primero que se hace es trazar el muro en el suelo con una cimbra. Se dibuja la primera línea, se miden 12 centímetros y se hace una línea paralela. Luego de la definición del aparejo en los planos, se disponen las piezas en el piso sin pegarlas a manera de guía. A esto se le llama comúnmente el forme. En el suelo se ancla la varilla de refuerzo vertical y alrededor se ubica el primer ladrillo. Después, a partir de este punto, se localiza una boquillera metálica plomada.
Sobre esta se reparten las hiladas y sus respectivas juntas horizontales, lo cual sirve de guía para la construcción de la totalidad del muro. Paso 2. Armado de las primeras hiladas. Inicialmente, se aplica un poco de agua sobre la superficie para evitar que la mezcla de la pega se seque demasiado rápido. Esto se hace porque al estar el ladrillo totalmente seco, absorbe el agua del mortero y se acelera excesivamente su fraguado. Se aplica el mortero de pega para la primera hilada y se sientan los primeros ladrillos. Se ubica un lápiz entre las juntas de los ladrillos para garantizar distancias iguales. Dado que el muro en ladrillo queda dilatado del muro existente en concreto, se utilizan láminas delgadas de icopor para este fin. Se corta un pedazo y se ubica en la junta entre los muros de distinto material. Para la otra hilada, se toma un ladrillo partido por la mitad y se usa como referencia para trazar el sitio de las demás piezas. A continuación, se empiezan a pegar los ladrillos siguientes con la ayuda de un hilo templado que sirve como referencia de nivel. El primer tramo de muro tiene un aparejo en sogas trabadas. Se hacen las primeras 6 hiladas para luego ubicar el refuerzo horizontal intermedio e insertar las varillas de refuerzo vertical en el muro. Esto es posible gracias a las perforaciones que tienen los ladrillos para este fin. Paso 3. Armado del primer refuerzo horizontal. Manualmente, se parten las varillas de refuerzo para ajustarse a las medidas requeridas. Se ubica una en la cara exterior y 2 en la cara inferior del muro. Una vez se disponen estos refuerzos, se aplica la pega en los bordes y después en el centro del muro. A continuación, con base en el hilo templado, se van colocando los ladrillos de la siguiente hilada. El palustre sirve para aplicar la pega y para golpear levemente las piezas hasta ubicarlas con precisión. En este caso particular, como el muro tiene un tabique intermedio, se deben prever piezas especiales para resolver esta unión. En el borde del muro se ve cómo la modulación fue prevista para trabajar con piezas completas y medias piezas para evitar al máximo el desperdicio de material. Paso 4. Armado de las hiladas verticales. Este muro tiene refuerzos verticales en las esquinas. Así, en el momento del armado de la hilada vertical, se hacen 2 piezas especiales que dejan previsto el hueco para la columneta. De este punto en adelante, se utilizan ladrillos enteros y se verifican medidas del tramo faltante. A cada pieza se le aplica mortero de pega únicamente en los bordes. Después, para la columneta siguiente se repite el procedimiento de partir 2 ladrillos que confinen el refuerzo vertical y se siguen trazando referencias para las piezas faltantes. Por último, se termina la hilada en la esquina, donde está la boquillera limitando el muro y se deja previsto el espacio para un ladrillo intermedio. Se ubican 2 piezas triangulares cortadas a 45 grados para evitar que se desportille la esquina. Esta es una operación delicada y los triángulos se quiebran fácilmente por ser piezas tan pequeñas. Paso 5. Armado del segundo refuerzo horizontal. Cuando se termina de armar esta hilada de ladrillos verticales, se procede a ubicar el segundo refuerzo horizontal del muro. En cada extremo se ubica una varilla previamente figurada en forma de U. Después se hace el traslapo con una recta que tire la longitud de todo el muro. A continuación, se tiempla un hilo por encima del nivel de la última hilada y se trazan las líneas de referencia para las filas siguientes. Se prepara la mezcla de arena y cemento en seco, se agrega agua en un balde y se mezcla con palustre para continuar con la tercera hilada parada. Paso 6. Emboquillada del primer tramo. En este momento entra a trabajar un ayudante mientras se avanza el armado de los ladrillos. Se inicia el proceso de emboquillado del primer tramo. Esta mezcla es similar a la del mortero de pega, pero tiene un poco más de agua. Se esparce con estopa para distribuir uniformemente la boquilla y rellenar los vacíos que quedan entre las piezas. Después de esto, se retira el exceso de mezcla con un papel grueso.
Paso 7. Colocación del refuerzo vertical. Una vez terminadas estas 3 hiladas, se empiezan a ubicar los refuerzos verticales entre los huecos armados por las piezas. El operario se ubica sobre un planchón de madera para poder insertar la varilla desde arriba. Para este proceso, se dejan unas perforaciones en las esquinas de la primera hilada, llamadas comúnmente ratoneras o ventanas de inspección. Esto con el fin de que en el momento de vertido del concreto, éste pueda descender por la perforación y de alguna manera reemplazar el procedimiento del vibrado. Para el total de 4 columnetas que tiene este muro, el proceso se repite. Paso 8. Vertido del grouting. Luego, se vierte la mezcla de concreto en estos huecos manualmente con un balde. Dado que en este caso no se puede vibrar mecánicamente, se procura hacer algo similar con una varilla de acero. Se vierte la mezcla hasta llegar al nivel superior del muro y se distribuye uniformemente. Este procedimiento y el mecanismo de la cámara de inspección pueden garantizar que no queden burbujas de aire en el grouting. Paso 9. Armado y ubicación de la vigueta de refuerzo. Adicional a los grafiles, el refuerzo horizontal principal es una vigueta en concreto que queda embebida dentro del muro. Para lograr este acabado, se cortan piezas especiales de ladrillo que puedan enchapar el elemento en concreto. Una por una, cada pieza se va pegando con mortero hasta completar la longitud total del muro y luego se arman los refuerzos de la vigueta. Paso 9A. Armado de refuerzo. Primero, se toman las varillas verticales y luego se le adicionan los ganchos transversales. Se amarran con alambre negro y se terminan de ajustar golpeándolos con un martillo. Finalmente, ubican esta canasta en el sitio y la amarran al refuerzo vertical con la ayuda de un bichiroque y alambre negro. Se hacen 2 nudos de alambre por arriba y por debajo de la viga. Se retira el exceso de mortero de pega y se procede al siguiente paso. Paso 9B. Fundida de concreto. Se ubica un listón largo de madera o planchón que sirve como formaleta para la fundida del concreto. Manualmente, se empieza a verter el concreto con un palustre. Luego, con una varilla más pequeña, se procura vibrar el concreto. Al igual que una viga o una columna en concreto fundido, en este caso también golpean la formaleta en la parte inferior. Solo que en este caso, en vez de usar un chipote de caucho o chapulín, se utiliza el mismo palustre. Asimismo, esta viga de mucho menor tamaño también se funde por tramos como las vigas principales del edificio. Después de un tiempo, este listón de madera se retira manualmente. En este momento, se empieza a armar la hilada vertical del lado opuesto y se termina de enchapar la vigueta de refuerzo con las mismas piezas. De igual manera, esta esquina se arma con 2 piezas triangulares. Paso 10. Armado de las siguientes hiladas. Se continúa con las siguientes hiladas del muro de la misma manera que las primeras, en traba de sogas. Finalmente, se aplica mortero de pega de forma irregular o murreado en la placa de concreto con el fin de que la rugosidad de la superficie garantice una mejor adherencia de las piezas de enchape. Paso 11. Remates del muro. Una vez finalizada la vigueta superior de refuerzo, se inicia el armado de la última hilada del muro con ladrillos verticales. Para este uso, también se cortan piezas especiales en forma de C para enchapar la placa. Para el caso de dinteles, que es un detalle atípico en el muro, el procedimiento es similar, pero con la diferencia de que la vigueta de refuerzo queda confinada entre piezas de ladrillo cortadas en forma de U y no entre 2 piezas en L. De esta manera, con estos últimos detalles se finaliza el proceso constructivo del muro exterior en ladrillo a la vista.